Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... Buenos días, amables oyentes. A partir de este momento inicia Voces del Senado. Les damos las gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy, el equipo de periodistas de Voces del Senado, como siempre, les ha preparado un programa con los hechos que fueron noticia en el legislativo. Así es, César, saludamos a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral o el hashtag Voces del Senado. Bienvenidos. En esta sexta fecha de novena de aguinaldos, les contamos que ayer se celebró el Día Internacional de la Solidaridad Humana, iniciativa creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca gestionar acciones que erradiquen la pobreza en países menos industrializados, así como impulsar el desarrollo humano y social de las mismas, a través de alternativas como el Fondo Mundial de la Solidaridad. Pero además, César, este día declarado desde el 2005 es una invitación a recordarle al mundo nuestra diversidad, que sin importar las condiciones de nuestros vecinos, estemos siempre dispuestos a prestar ayuda desinteresada a quienes lo necesitan, sobre todo en esta época de Navidad en la que estamos a puertas de la llegada del Niño Jesús a nuestros hogares. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos hechos fueron noticia esta semana. Duro golpe a la corrupción con proyecto de ley aprobado por el Senado que quita la casa por cárcel para los corruptos. Nueva ley de crecimiento y generación de empleo con múltiples opiniones a favor y en contra en sesiones extraordinarias. Plasma un nuevo capítulo en el estudio legislativo del Senado. Senador Feliciano Valencia denunció la intranquilidad de su pueblo ante los continuos atentados contra la población indígena, exigiendo más respaldo del gobierno para volver a la calma. La reforma tributaria o ley de crecimiento y generación de empleo en manos del Congreso dejó claro que existe el estudio suficiente de los alcances y contenidos en favor de los ciudadanos. Plenaria de Senado escucha a pequeño líder ambiental que hace un llamado al Congreso sobre la situación actual del ecosistema en nuestro país. El derecho a la protesta, como consecuencia de los acontecimientos de orden público y las marchas con actos vandálicos y ruptura de protocolos por parte del SMAT, generó el anuncio de una reforma de ley al derecho a la protesta social. En plenaria del Senado, congresista Iván Marulanda hizo un llamado de atención a la ley de crecimiento y generación de empleo. El partido de las FARC, como grupo político con asiento en el Congreso, decidió convertirse en interlocutor válido para encontrar soluciones a la agenda propuesta por los voceros del paro. El carnaval de blancos y negros se toma el Congreso de la República. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que sanciona a quienes hayan cometido delitos en contra de la administración pública y de justicia. Esta medida, que ya había sido revisada en semanas anteriores por las comisiones primeras conjuntas, adelantó en gran medida lo propuesto en la consulta anticorrupción. El periodista César Ariza con más detalles. El proyecto abarca medidas contra el tráfico de influencias, el prevaricato, el soborno, la destrucción o alteración de elemento material probatorio, entre otros. El presidente del Senado, el liberal Lidio García Turbay, celebró la aprobación de la norma. La verdad que se dio un paso importante en contra de los corruptos en Colombia. Este es un tema que asevera un poco más, endurece las cosas para que la gente esté prevenida en dar pasos que no son lo que esperan los colombianos. Sinceramente, hoy fue un día histórico en el Senado de la República. Se aprobó un proyecto de mucha importancia y de mucha espera para todos los colombianos.
De igual manera, la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, ponente del proyecto junto con el senador Germán Barón Cotrino, resaltó el compromiso de aprobar esta ley que ataca la impunidad y priva a los corruptos de beneficios como la casa por cárcel. Aunque el proyecto fue aprobado, el senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, subrayó no estar de acuerdo con el artículo correspondiente sobre la caducidad por actos de corrupción al considerar que favorecerían a los corruptos. La norma entrará en vigor una vez sea conciliada en el Congreso y aprobada por decreto presidencial. Voces del Senado. Si algo ha quedado claro en el Senado en cuanto al trámite de una ley que se deroga, como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional, es la dedicación de la corporación para aceptar que la ley de financiamiento pasó a ser ley de reforma tributaria, que ahora es ley de crecimiento y de generación de empleo. Hernando León Vanegas con más detalles. Desde la óptica de algunos integrantes de partidos políticos como la Alianza Verde, el senador Juan Luis Castro, lo preocupante del contenido en la nueva ley que estudió el legislativo es el hallazgo de beneficios tributarios, como también el intento de incluir artículos inconvenientes para el recaudo y el bolsillo de los colombianos. Con respecto a esta reforma tributaria, pues yo tendría que hacer varias observaciones. La primera es que se ha dado mucho descontento en la población general, en todos los académicos. Empecemos porque históricamente, desde que empezó esta reforma tributaria, se viene sugiriendo la posibilidad de hacer una revisión a todas las exenciones que se le hacen a las multinacionales y a las empresas grandes en general en este país, que son exenciones que tienen algunas más de 70 años, estamos hablando de más de 200 exenciones, algunas que no le contribuyen absolutamente nada al país, y que lo que se ha venido sugiriendo es que se revisen, no que se quiten todas, sino que se revisen las que le sirvan al país y las que no, y eso pues estuvo acompañado de una carta de más de 70 académicos, las cuales esta recomendación no fue tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda. Es una reforma que además de esto aumenta la desigualdad al beneficiar principalmente a los más ricos del país. No mejora el desempleo, que ha sido una problemática grande de este gobierno, y básicamente pues lo que nosotros hemos venido denunciando es que necesitamos una reforma que sea transversal, de fondo, que no permita que tengamos que hacer reformas tributarias cada 2 años, sino que tengamos estabilidad económica en el país, certidumbre, y pues de hecho eso es lo que le hemos venido planteando al país. También desde el Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda participó en el estudio de las bondades de la ley de financiamiento, que era una reforma tributaria y hoy es ley de crecimiento y generación de empleo que trae elementos de reactivación económica. Venimos de una reunión de bancada donde pues hemos aprobado sacar adelante esta reforma. ¿Por qué? Porque contiene elementos de generación de empleo, porque con el gravamen a los bancos vamos a generar empleo y vías terciarias, porque le vamos a dar empleo a los jóvenes, porque vamos a gravar los grandes patrimonios, porque vamos a gravar los salarios de más de 36 millones de pesos. Y porque vamos a reducir el IVA, vamos a devolverle el IVA a los niveles 1 y 2 del CISBEN. Se le van a devolver 400.000 pesos anuales en 4 cuotas de 6.000 pesos trimestrales, porque tiene temas como esto de alto contenido social que nos parece que merece la pena que la acompañemos. Por supuesto, tendremos algunas modificaciones que vamos a proponer, pero eso será ya en el transcurso del debate, pero digamos en la esencia, en el crecimiento económico, en la generación de empleo que se está dando, pues esta es una reforma muy mejorada a la ley de financiamiento por estos temas de alto contenido generador de empleo y social, y una reforma muy mejorada en el tema también de la que entraría a regir. Por ejemplo, las mega inversiones que tienen un menor impuesto, pues nosotros las atamos a generación de empleo. Sí, menor impuesto, pero si genera empleo. Si no lo genera, pierde esa posibilidad. En el sector rural, unas exenciones tributarias, pero atadas también a generación de empleo. Temas como estos nos hacen que el partido acompañe la reforma. Del partido de gobierno, el Centro Democrático, senador Ciro Ramírez ratificó el compromiso del gobierno en su empeño de lograr recursos que generen empleo y seguridad laboral para las nuevas generaciones, siempre y cuando los empresarios en Colombia destinen recursos para inversión en industria y en el sector agropecuario, el de los campesinos de nuestro país, para que ingresen al mercado internacional con productos de excelente calidad.
Son puntos esenciales que son los mensajes más importantes a los colombianos dentro de la ley de crecimiento. Primero, reducir la cotización en salud a los pensionados de un salario mínimo. 2, el incentivo al empleo joven. 3, devolver el IVA al 20% de la población colombiana, es decir, más bajo. Son 2.800.000 familias colombianas más vulnerables. 3, incentivar bajando la renta corporativa al 30% de las empresas en Colombia. El 97% son micro, pequeñas y medianas. Además de eliminar los costos en la compra de bienes de capital, que es fundamental para la productividad y ya está demostrado en el 2019. El incentivo para el empleo joven, claramente un beneficio directo para el empleo joven. 2, si nosotros incentivamos la productividad, lo que vamos a generar es que las empresas puedan crecer más y puedan generar más empleo. Voces del Senado. En plenaria de Senado, el congresista del partido Maíz, Feliciano Valencia, denunció el continuo asesinato de líderes más los diferentes atentados contra las sedes de organizaciones indígenas como el del pasado 16 de diciembre y aprovechó para clamar respaldo del gobierno para que su gente pueda vivir tranquila. Edgar Segura con más información. Ante los atentados con explosivos cerca de la sede de un resguardo indígena en Toribio, Cauca, en plenaria del pasado 17 de diciembre, el senador Feliciano Valencia denunció el hecho solicitando más respaldo del gobierno para que su pueblo pueda vivir en calma. Se prepara para pasar el año nuevo. Los pueblos indígenas seguimos denunciando, lamentando el asesinato de comuneros en las diferentes comunidades. Pero además de los asesinatos y amenazas, en los últimos días empezaron atentados terroristas contra las sedes de las organizaciones indígenas, tal como sucedió la noche anterior, cuando fue activado un artefacto en el área urbana de Toribío, afectando instalaciones de nuestras organizaciones. Lamentable que esto siga sucediendo y que el Estado, representado en el gobierno, haga poco por garantizar la vida de las comunidades indígenas. Muy lamentable esto. Justo cuando se va a votar hoy una reforma tributaria altamente lesiva y que no encontramos respaldo del gobierno para nosotros vivir tranquilos. Seguiremos denunciando este tipo de situaciones y esperamos que el gobierno atienda con celeridad los compromisos que se han adquirido en los consejos de seguridad y que la ola de violencia contra las comunidades y pueblos indígenas termine. Muchas gracias, señor presidente. Voces del Senado. Como un pulso final en favor de la generación de empleo y la rebaja de impuestos para los más necesitados en Colombia, la nueva reforma tributaria o ley de crecimiento y generación de empleo en manos de partidos políticos como Colombia Justa Libres logró enriquecer el articulado para un mejor futuro de los campesinos y pensionados. La información con el periodista Hernando León Vanegas. El senador John Milton Rodríguez de la Comisión Cuarta de Asuntos Presupuestales, integrante del partido Colombia Justa Libres, defendió la generación de empleo mediante la nueva norma que reemplaza la ley de financiamiento que derogó la Corte Constitucional y que obligó al gobierno a presentar otro proyecto de ley más incluyente sin dejar de lado los compromisos del Estado con los más humildes de Colombia. Eso es justicia tributaria, eso es justicia con el empleo, eso nos permite tener mayores niveles de equidad y que en Colombia por fin no solamente hablemos de crecimiento económico que es generación de riqueza, lo cual es válido, sino que además de eso se hable de desarrollo económico que es la distribución de la riqueza, lo cual no solamente es válido, sino totalmente necesario para reducir los niveles de inequidad en el país. Nosotros logramos, en compañía de otros senadores que nos han acompañado y congresistas que nos han acompañado en esa iniciativa de la reactivación del empleo en el campo, donde a partir de inversiones de 50 millones de pesos, quienes hagan esas inversiones tienen un beneficio tributario por los próximos 7, inclusive 10 años. Esperemos a ver finalmente cómo queda ajustado. ¿Qué es importante en ese tema? ¿Qué es lo importante en esto? Es reconocer la necesidad de volver a la economía solidaria o a la economía cooperativa, porque es la manera como empoderamos al ciudadano, donde el ciudadano no tiene que depender de una entidad financiera, sino que entre ellos pueden asociarse, crear una economía solidaria y de esa manera, una sola persona tal vez no tenga los 50 millones, pero se junta con otros 5 o 7 personas, juntan los 50 millones y ya arrancan a tener un beneficio de su emprendimiento a nivel de la creación de empleo en el campo. Voces del Senado.
En sesión informal de plenaria del Senado, los congresistas escucharon la petición de un niño que solicitó a los presentes trabajar por el medio ambiente y defender las iniciativas en favor de los animales. La información con César Ariza. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, invitó a sus compañeros a hacer una pausa y escuchar al pequeño líder ambiental Francisco Javier Vera Manzanares. Yo quiero, desde el día de ayer, y hace algunos días hay un niño que tiene un liderazgo tremendo. Algunos senadores hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Lo voy a presentar antes de solicitarle a ustedes. Este joven es un ambientalista que quiere darle un mensaje al Congreso de la República, y yo realmente ayer quedé impresionado con su inteligencia y su conocimiento. Entonces quería pedirles para que él pudiese tener 5 minutos para intervenir a todos los senadores. Entonces, declarar sesión informal, honorables senadores. El menor Francisco Javier Vera Manzanares inteligentemente aprovechó la oportunidad para dirigir unas palabras a los miembros de la plenaria con el fin de solicitar al Congreso más atención al medio ambiente y legislar en pro del planeta que dejarán a los niños. Soy líder ambiental de un movimiento que se llama Guardianes por la Vida. Trabajamos en Villeta, Cundinamarca, incentivando a las personas a la conciencia ambiental. Ustedes, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Estamos nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación. Debemos cuidar y amar al medio ambiente. Siendo gobiernos que legislan para la vida, debemos luchar por un planeta sostenible. Voces del Senado. Como propuesta del Partido Conservador y recogiendo iniciativas de diferentes fuentes ideológicas, la reforma a la protesta en Colombia tendría una regulación actualizada con el momento político que se vive actualmente, la pedagogía ciudadana enmarcada dentro del respeto a la libertad de todos los habitantes. La información con el periodista Hernando León Vanegas. De acuerdo con el senador Juan Diego Gómez de la Comisión de Orden Público, es hora de actualizar el derecho a la protesta en Colombia, que buscaría proteger los hospitales, los centros de salud, los terminales de transporte, terminales aéreos. También, la reforma prohíbe elementos que puedan producir daño, tanto en las personas como en los bienes públicos. Pues se trata de un proyecto de ley estatutaria que hemos planteado con el Centro de Pensamiento Siglo XXI, con un grupo de académicos que han trabajado intensamente en él y que hemos decidido plantear en lo que proponemos la definición y el alcance de la protesta pacífica y legal, dentro de lo que se proponen también unas causales de sanción y un procedimiento para sancionar a quienes participen, patrocinen o actúen dentro de la protesta social, y es la manera de buscar la garantía y protección de este derecho fundamental de quienes participan en la protesta y de quienes no participan en ella. Se establecen algunas prohibiciones, en particular algunos sitios donde se debe guardar una distancia requerida para protestar, 500 metros por lo menos de clínicas, hospitales, aeropuertos, terminales de transporte y en esencia unos puntos críticos donde se prestan servicios públicos esenciales. Se prohíbe evitar el ingreso de trabajadores y servidores a las instalaciones de trabajo, se prohíbe usar capuchas y elementos que permitan identificar a las personas, y se prohíbe usar armas y efectos que generen violencia y que puedan dañar la vida y la integridad de las personas, sean manifestantes ciudadanos o servidores públicos. Vandalismo, sino también para el SMAT. Por supuesto, hay unos elementos donde se establecen derechos, obligaciones y prohibiciones para los manifestantes y para los servidores públicos que participan allí. Se definen unos protocolos a las autoridades durante la gestación, el desarrollo y la terminación de la protesta, que aspiramos podamos convertir en unos derechos de los manifestantes y en unas sanciones para el servidor público que, ejerciendo la fuerza excesiva, que violando el debido proceso, que violando la Constitución y la ley, puedan poner en peligro la vida o integridad o los derechos de quienes se manifiestan.
Para que cada uno de los diferentes senadores pueda percibir el país en el que vive y legislar en pro del mismo, el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, invitó a sus colegas a visitar cada barrio pobre, cada municipio, cada rincón de Colombia, ya que indicó, vivimos en un país que debe medirse a través de la felicidad de los colombianos y no con cifras o estadísticas. Edgar Segura con más detalles. El senador Iván Marulanda invitó a sus compañeros legisladores a recorrer Colombia para ver el progreso del país en cara propia, directamente en la alegría y calidad de vida de los colombianos, y no mediante las cifras que entrega el Fondo Monetario Internacional. Pues para el senador Marulanda, las marchas son el calentamiento para ir a elecciones a barrer con un gobierno que trabaja para unos pocos. El progreso no lo podemos seguir mirando a través de las cifras del Fondo Monetario Internacional, ni a través de las cifras que nos entregan estos prestidigitadores de la economía colombiana. Hay que verla en los ojos de los niños, en las caras de la gente, en la alegría de la gente, en la manera como vive la gente. Estos ministros, estos presidentes tienen que conocer mejor este país que no lo conocen, conocer el Pacífico colombiano, los llanos orientales, la Amazonia, el Catatumbo, el Caribe colombiano, los barrios pobres de las grandes ciudades, para que perciban exactamente el país en el que viven y las necesidades que tienen y las necesidades de legislar y de gobernar para el bienestar de todos los colombianos. Amigas y amigos senadores, ya había hecho una intervención a este respecto que ustedes bien conocieron. Aquí quise poner unos conceptos muy tranquilamente para su reflexión. Piensen que en la calle está la gente pendiente de lo que se haga aquí y que esas marchas no son más que unas marchas de calentamiento para ir a unas próximas elecciones a barrer con toda esta clase política que está actuando, legislando y gobernando para unos pocos, a espaldas de las grandes mayorías necesitadas del pueblo colombiano. Voces del Senado. Como integrantes de la bancada de oposición, las FARC decidieron unir esfuerzos para ofrecer una salida que permita dar luz blanca al final del túnel en las negociaciones del gobierno con los voceros del paro. Más detalles de este compromiso del partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común con Hernando León Vanegas. Para nadie es un secreto que los más experimentados negociadores del país son las FARC, que en su transición de la guerra a la paz crearon un documento de 300 páginas con el ingrediente social como elemento fundamental para la solución del conflicto en Colombia y una lucha frontal contra la corrupción. El senador de la Comisión Presupuestal, Israel Alberto Zúñiga, anunció el apoyo al paro por la amplia agenda social que contienen los puntos de la solicitud. El partido como tal ha nombrado una comisión para atender la coyuntura puntual que es el paro nacional, en donde el principal protagonista es el movimiento social, más allá de la actividad de los partidos. Entonces creemos que es necesario que el gobierno abra espacios de diálogo. El diálogo social es una necesidad urgente en este país para consolidar la paz y sobre todo afianzar la agenda política de común acuerdo de cara al país. En esta actitud asumida por las FARC, mediante reunión de las directivas y la bancada, los compromisos a los que llegue el gobierno y los voceros del paro, según la senadora Griselda Lobo, estarán vigilantes y pendientes de que los recursos, incluidos los de la paz, no tomen otros destinos. Nos convertimos en facilitadores entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional para que acepte la mesa, acepte el diálogo con el comité. En eso sí estamos pendientes y vamos a trabajar, por supuesto, como bancada alternativa, además de la mano con el Comité de Paro, exactamente para ver qué solución le buscamos a esta grave problemática que tenemos. El estatuto de la oposición como tal les da a ustedes esta probabilidad de interceder por la agenda social. ¿En qué aspectos van a hacerle seguimiento a las decisiones que se tomen con el gobierno? En los aspectos que acuerden con el Comité Nacional de Paro, los puntos a que lleguen en la mesa de diálogo que el gobierno ya dijo hoy que iba a aceptar una mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro, exactamente en los términos en que acepten, ahí estamos nosotros apoyando a ese comité, apoyando a la gente en las calles, apoyando sus reclamos que son los reclamos de sus derechos.
De los 18 puntos, el tema de los recursos que el Estado consigue y no los distribuye, ¿le preocupan? Claro que me preocupan porque ¿para qué venas se van esos recursos? Sencillamente se van por las venas de la corrupción. Necesitamos una veeduría social a estos recursos, en qué se están invirtiendo para que realmente retribuyan en favor de la sociedad. Voces del Senado. El arte y la cultura se viven en Voces del Senado. En el auditorio Gabriel García Márquez se realizó el lanzamiento del Carnaval de Negros y Blancos, que se celebra anualmente en la ciudad de Pasto. Esta festividad hace parte del Patrimonio Cultural e Inmaterial de Colombia, declarado por la UNESCO. Pero Vicente Obando, alcalde de Pasto, invitó al pueblo colombiano a participar de esta celebración. A su vez, agradeció al programa Voces del Senado y a la Secretaría General del Senado por el apoyo brindado. Quiero agradecer a Voces del Senado, a la Secretaría General del Senado por su respaldo y hoy decirles que 11 de diciembre iniciamos el lanzamiento del Carnaval de Negros y Blancos a realizarse en Pasto del 2 al 6 de enero. A todos los colombianos, una invitación. Quien no haya ido al Carnaval de Negros y Blancos no sabe lo que es gozar del folclor de nuestra patria. Serán siempre bienvenidos. Los esperamos con los brazos abiertos en la ciudad de Pasto. Por otra parte, desde el Senado de la República, el liberal Guillermo García Realpe resaltó emotivamente la importancia del Carnaval de Negros y Blancos para el pueblo colombiano. Por su importancia, trascendencia, colorido y prácticamente su aporte a la cultura colombiana y mundial, fue declarado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Es un hecho trascendental para la cultura colombiana y corresponde pues a eso, a una gran actividad popular que tiene que ver con el arte, la cultura, la música, los coreográficos y la participación generalizada. Por lo tanto, le estamos diciendo a los colombianos que ahora que no hay problemas en las vías ya, que hay seguridad en las vías, que el proceso de paz contribuyó a la tranquilidad en la región de Colombia, se vuelquen sobre Nariño, sobre Pasto, sobre Ipiales, sobre La Cruz, Nariño, sobre Túqueres, que todos los municipios, especialmente de la sierra, tienen sus manifestaciones populares, que todos los hijos de Nariño. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales, Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Felipe Gutiérrez, Hernando León Vanegas y quien les habla, César Ariza. La producción de Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.